Todos sabemos que Ho'oponopono significa simplemente acertar el paso o corregir el error. De acuerdo con los antiguos hawaianos, el error proviene de pensamientos contaminados por memorias dolorosas acontecidas en el pasado. El Ho'oponopono ofrece una forma de liberar la energía de esos pensamientos dolorosos o errores, los cuales causan desequilibrio y enfermedades. En el desarrollo del proceso Ho'oponopono, Morna fue orientada a incluir las tres partes del yo. Los hawaianos dicen, ¿no?, que el yo tiene tres partes, que son la llave para este proceso de Ho'oponopono autoidentidad. Esas tres partes, presentes en cada molécula de la realidad, son llamadas el Unihipili, que es el niño interior o subconsciente, el Uane, que es la madre, que es el consciente, y el Aumakua, que es el padre, que es el supraconsciente. Cuando esta familia interna, o sea, Unihipili, Uane y Aumakua, están alineadas, o están ordenadas, o están en sintonía con lo divino, llega el equilibrio y la vida comienza a fluir. Entonces el Ho'oponopono auxilia en la restauración del equilibrio, primero en el individuo y después en toda la creación. La mejor forma de traer sanación para cada aspecto de nuestra vida y para el universo entero es asumir el 100% de responsabilidad y trabajar con uno mismo. Como dice el doctor Ihaleakala en su nota de agradecimiento, cuide bien de usted. Si hace esto, todos serán beneficiados. O sea que en realidad lo que podemos hacer es cuidar bien de nosotros mismos, ¿no? Entonces el intelecto no puede solucionar ningún problema. No puede comprender, no puede transmutar, no puede hacer nada. Solo el inconsciente puede hacer esto, ¿no? Cuando pedimos a la divinidad que borre las memorias que están en nuestro inconsciente. ¿Qué es un problema? Todos nos preguntamos, ¿pero qué es un problema, no? Porque hay una variada definición de lo que son problemas, ¿no? Vieron que nosotros, digamos, a cualquier situación que nos sucede, ¿no?, en la vida diaria le llamamos problema, porque es cierto, todos decimos, tengo este problema, el otro problema, ¿no? Si hacemos una pregunta así, dice el doctor Len, no hay claridad, no estamos siendo claros, ¿no? Tampoco hay claridad cuando yo invento una forma, acá intelectualmente, de resolver el problema. Porque el problema nunca está ahí fuera, aunque parezca difícil de comprender, pero es que el problema nunca está ahí fuera, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿no?, el doctor Len, que acá está re bien explicado, que es, no necesitamos ni decir las frases en voz alta. No necesitamos entender el problema, tampoco, que lo compara con el Internet. Yo no necesito entender cómo es que llega el Internet a casa. Entonces, él explica que es como una, ¿cómo se llama? Cuando descargamos un video o un programa, ¿no?, de Internet. Yo hago lo que tengo que hacer en la computadora y el video o el programa se descarga, ¿no? La computadora, el ordenador recibe toda la información. Entonces, no necesitamos hacer eso. Recordemos, dice Morna Simeona, que es un trabajo interno. Si usted quiere tener éxito, trabaje internamente, trabaje en usted mismo. Y que lo único que funciona es ser 100% responsables, nada más. Pero bueno, el doctor Len y Morna comenzaron a enseñar este Ho'oponopono autoidentidad y ya es como que, bueno, se empezó a diseminar por todo el mundo y hoy en día, bueno, nosotros ya lo conocemos. Ellos siguen sostenían, porque ahora ninguno de los dos está, ¿no?, un cuerpo físico, ¿no?, que todo se lleva a cabo en el interior. La percepción indica que todo tiene que ver conmigo. El doctor Len
dice, no es necesario nadie más. Esta es la razón por la cual no es necesario enseñar Ho'oponopono. O sea, nadie me tiene que enseñar el Ho'oponopono, ¿no es cierto? Eso es como que no tiene sentido, ¿no? Esto vieron que el asunto de enseñar Ho'oponopono o que nos compramos libros de Ho'oponopono para entender el Ho'oponopono, porque, a ver, no sé cómo expresarlo. Fíjense que todos nosotros, ¿no? Como que tenemos que poner en marcha el intelecto. Hay que estudiarlo. Nadie se quiere dejar llevar por su interior. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, yo lo descubrí. Porque, claro, la información que trae el inconsciente a veces no es muy agradable para nosotros, o sea, para nuestro consciente. Entonces no nos encaja. O sea, lo que yo pienso, lo que yo creo, con esto que está enterrado en mi inconsciente, que es lo que yo siento, o sea, lo que le está pasando a mi niño interno, no encaja. Entonces, claro, por ejemplo, podemos decir que el Ho'oponopono, voy a escucharlo a fulano porque él lo explica bien. Entonces ponemos maestros, decimos, este es el maestro del Ho'oponopono. Yo le digo, porque no, el Ho'oponopono capaz que no se ve tanto, pero en el curso de milagros o otras espiritualidades se ve mucho. Como yo no lo entiendo, porque lo quiero entender con la cabeza, entonces tengo que ir a escuchar 800.000 facilitadores que me lo expliquen. No sé si se entiende. ¿Bien? Bueno, eso nos hace que nos demos cuenta, que tomemos conciencia, que nosotros, el no saber, o sea, no entender intelectualmente, para nosotros es terrible. Es algo que nos da un miedo. Claro, entonces, por ejemplo, que no es una terapia, pero por ejemplo, en las constelaciones familiares, ¿no? Que las personas se ponen ahí y representan a nuestros ancestros y no sé qué. Claro, lo que muestra eso no condice con lo que yo creo o creía. Y esto a mí me hace un revuelto, porque digo, ¿cómo? No puede ser, ¿no? Mi abuelito, que era tan bueno, lo que hizo, estafó a una persona. ¡Oh, qué horror! Esas cosas en mi linaje. No puede ser, ¿no? Claro, como nosotros no sabemos qué patrones y memorias estamos repitiendo de nuestros ancestros, porque imagínense de todo, de dónde viene, esto es lejísimo, ¿no? Hasta que todo eso se borra, obviamente que va a llevar mucho tiempo y nosotros queremos que todo sea ya, ¿no? Por eso es que estamos todo el tiempo con la cabeza buscando soluciones. Y no soltamos nunca. Lo que hay que soltar en realidad es el personaje, o sea, el intelecto. No es que hay que soltar una cosa en especial. Cuando yo suelto mi personaje y mi intelecto, es que ahí todo se aclara y todo surge. Pero ¿qué pasa? Cada vez que me viene eso que surge, esa información, yo mismo la vuelvo a esconder, porque no la quiero ver, ¿no? Y bueno, y ese es el gran problema, por eso es como que se sigue, parece que hay personas que enseñan el Ho'oponopono y bueno, también se montan, ¿no?, negocios y cosas alrededor de todas las espiritualidades, que es lo normal en este mundo, fíjense, qué es lo que pasa. Acabamos de decir que una terapia, yo voy al terapeuta y el terapeuta en realidad no me cura. Ningún terapeuta cura en realidad en el fondo. El terapeuta es como el que me va a ayudar, podríamos decir, a ayudar a ver eso que yo no puedo ver por mí mismo, ¿no? Es como ese que puede estar en un centro vacío, sin juicios ni nada, y permite que todo lo que está en mi interior se vuelque ahí y yo lo pueda comprender. Por eso a mí me encanta esa frase que dijo Antonio Blay, que yo les recomiendo que lean y escuchen a Antonio Blay, para expandir, ¿no? más todo, ¿no? Él decía, mirar para ver.
Si yo no miro, no puedo ver. Yo tengo que mirar con deseo, con querer ver, mirar para ver. Nosotros estamos todo el tiempo así, con los ojos tapados así y así. No digo lo que siento, no escucho, no veo, no quiero nada. Quiero que todo se solucione rápido, pero yo no quiero hacer nada yo, por mí mismo. Y acá lo dice bien claro. O sea, es que tenemos que darnos cuenta de que si yo me siento mal, soy yo la que me siento mal. Que es algo que está en mí, ¿no? Y no es que es mí y por eso soy malo, porque si no, la mente me va a decir, ¡ay! ¿Cómo que rechazás a tu madre? ¡Qué mala que sos! O sea, si lo hacemos desde la terapia, la del mundo, que juzga todo el tiempo, porque esto tiene que ser así, el otro así, 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 y más vale que no vamos a solucionar nunca nada. Esto es algo que tiene que salir, ¿no? Y si lo que está enterrado no sale, es que, por más que haga lo que haga, puedo pasarme la... Bueno, igual los seres humanos somos así, cabezones, de una, todo. No, no, no. No, mira, eso no sirve para nada. No, no, yo no pierdo más el tiempo haciendo esas pavadas. Claro, si el inconsciente te va a decir, perdón, el consciente te va a decir eso. Cuidado, cuidado, no te metas ahí, ¿eh? No, no, no mires, te dice. ¿Para qué? Para que sigamos siempre igual. Enganchados con el mundo. Fíjense en que todos, todo el día, las personas están todo el día con el celular en la mano, haciendo así con el dedo. Esas son las actividades que hacemos. Bueno, después haremos otras, comer, ir al baño, ir al shopping, limpiar la casa, no sé. Pero momentos con nosotros mismos, nunca. Entonces después voy, le pago al terapeuta para que me diga qué es lo que me está pasando a mí, porque yo solo no me puedo dar cuenta. Pero después el terapeuta me lo dice y a mí no me gusta. Porque si me dicen algo que está en mi inconsciente y a mí no me encaja con lo que está acá arriba, entonces yo me opongo. Ah, no, eso no puede ser. No, 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 no. ¿Entienden? Es un juego en el que estamos metidos que hasta que yo no me doy cuenta del juego que me tiene atrapado la mente, es que no puedo salir. Puedo hacer lo que quiera. Pero si yo no quiero mirar para ver, no voy a ver nunca. Y voy a seguir engañado, porque el autoengaño es lo que hacemos todos, ¿no? Pues es un mecanismo de defensa que nosotros mismos ponemos porque creemos que así no vamos a sufrir, ¿no? Es como tener una herida, ¿sí? Entonces yo sé que si me toco la herida me va a doler, entonces la dejo ahí, la herida, la dejo. En algún momento va a ir cicatrizando la herida, ¿no? O si no va a volver siempre a abrirse otra vez. Parece que se cierra y se vuelve a abrir la herida. Porque nunca voy a la causa, ¿no? Y claro, hoy en día es muy dificultoso, ¿no? Les digo yo porque estoy de este lado, ¿no? Y parece que yo estoy enseñando, pero yo no estoy enseñando nada. Yo estoy con unos libros acá abiertos en la computadora, se los voy leyendo, haciendo un resumen y lo que voy es diciéndole algo basado en mi experiencia, que no quiere decir que sea la verdad. La verdad no la tiene nadie acá. La verdad es una sola. Entonces, lo que uno tiene que tratar es de conectar con uno mismo, con ese maestro interno. Fíjense en que lo dicen muchas veces, ¿no?